En esta microclase vamos a hacer un hincapié en la unidad número 2, conocida como los seres vivos y su relación entre sí con el medio ambiente. En la microclase anterior habíamos trabajado la relación de los cuatro subsistemas terrestres. Vamos a hacer un repaso por encima. Tenemos un subsistema terrestre conocido como atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y por último la biosfera. ¿Sí? La biosfera va a integrar a todos aquellos seres vivos, tantos como animales y plantas, reino monera, reino fungi, reino protista, los va a integrar y va a estudiar su relación, ¿sí? Eso se encarga la ecología propiamente dicha, es una de las ramas de las ciencias naturales que se encarga de estudiar estos procesos, ¿sí? ¿Qué vamos a comprender ahora? Nosotros en esta unidad vamos a trabajar sobre la relación que tienen estos seres vivos, ¿sí? Entre sí de dos maneras. Sobre la energía que van a ir liberando, ¿sí? Y su modo de alimentación, cómo se relacionan en cadenas de alimentación, ¿sí? Como primordial vamos a arrancar a explicar qué son los niveles de organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia, o sea, todos nosotros, estamos organizados en diferentes niveles, ¿sí? Ocupamos un nivel determinado dentro de la organización. Esto lo hicieron los científicos para ordenar y agrupar, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de clasificación? Bueno, ordenamos y agrupamos a los seres vivos en diferentes niveles. El primer nivel, que es el que está acá, es el conocido como nivel atómico. De ahí comienza a descender, ¿sí? El nivel atómico o de átomo es la estructura mínima que va a dar origen a la materia. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una unidad aparte donde vamos a desarrollar eh, un poco más esto, pero mientras tanto vamos a definir que el átomo es la unidad mínima indivisible que forma y da origen a la materia. ¿Sí? Un ejemplo de átomo podrían ser el oxígeno libre, el hidrógeno, el nitrógeno, el ozono, el fósforo, el calcio, ¿sí? ¿Dónde encontramos estos elementos como átomos? Los encontramos en la tabla periódica. La tabla periódica agrupa a los 122 elementos más conocidos del ambiente dentro de dichos grupos, ¿sí? Una vez que los átomos se van a juntar, se van a unir, dos o más átomos se unen, van a formar moléculas. Estas moléculas vamos a conocerlas como es la unión entre dos o más átomos del mismo tipo o de dos diferentes. ¿Sí? Entonces ahí vamos a dividir y diferenciar en moléculas simples, aquellas que la unión entre dos o más átomos, por ejemplo, el oxígeno, si yo uno voy a obtener dos moléculas de oxígeno, dos átomos de oxígeno, obtengo una molécula compuesta de oxígeno. ¿Sí? Y una molécula más desarrollada, es decir, la unión entre dos o más átomos, por ejemplo, sería la molécula de agua. La molécula de agua es la unión de un átomo, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando una molécula más compuesta, ¿sí? Y conocemos la molécula del agua. Vamos a encontrar un montón de moléculas en el ambiente, la molécula del dióxido de carbono, la molécula del azufre, del metano, ¿sí? Del óxido de azufre, del dióxido de azufre. Ujú. Entonces ahora vamos a pasar que el conjunto de moléculas compuestas o simples van a formar y originar el siguiente nivel, que es el nivel celular. ¿Sí? ¿Qué es la célula? La célula es la unidad mínima estructural y funcional que da origen a todos los seres vivos. ¿Sí? A partir de una célula pequeña se fueron formando todos y cada uno de los seres vivos. ¿Sí? Vamos a encontrar dos tipos de células en general, células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas van a dar origen a las bacterias porque no van a poseer núcleo donde está dentro del ADN, que es el material genético. Y las células eucariotas van a ser aquellas que eh, van a tener un núcleo verdadero donde adentro poseen el ADN, que es el material genético. Nosotros tenemos células eucariotas formando nuestros tejidos. Y ahí, valga su redundancia, es el siguiente nivel. El conjunto de células de la
de la misma estructura que van a cumplir una función determinada, se van a agrupar formando tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido nervioso, el tejido muscular. ¿Sí? Cada uno tiene una especialización en sus células. Estos tejidos se van a agrupar, ¿sí?, en diferentes estructuras para cumplir funciones determinadas y van a formar órganos. ¿Sí? Por ejemplo, órganos que conozcamos: estómago, hígado, pulmones, corazón, tráquea, huesos. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Los órganos se van a agrupar, ¿sí?, interrelacionándose para cumplir funciones más importantes. ¿Sí? Funciones de nutrición, funciones de control y sostén, funciones de reproducción, funciones de sostén, que vamos a detallar esto y el siguiente nivel en la unidad que le sigue. ¿Sí? Entonces, los órganos van a formar sistemas. ¿Sí? Los sistemas son una interrelación, ¿sí?, un intercambio de materia y energía con el medio ambiente, ¿sí? O van a cumplir una función determinada, mejor dicho. Por ejemplo, eh, el sistema, el estómago y el hígado forman parte del sistema digestivo. El pulmón y la tráquea forman parte del sistema respiratorio. El corazón con la sangre y las venas y las arterias forman parte del sistema circulatorio, ¿sí? Todos estos sistemas cumplen funciones en particular. El conjunto de todas las funciones importantes que cumplen todos los sistemas, ¿sí?, en su interrelación y sostén y su armonía y equilibrio, van a formar lo que nosotros conocemos como individuos. ¿Sí? Un individuo puede ser de cualquier especie. Cuando hablamos de individuo hablamos de uno solo, de un singular, ¿sí?, de uno solo. El elefante, el hombre, el mono, ¿sí?, el perro, hablamos de uno solo. Cada individuo todos los individuos que pertenecen a una misma especie, ¿sí?, van a formar poblaciones. Esta unidad va a desarrollar eh, con más profundidad la explicación de poblaciones, comunidades y ecosistemas. ¿Sí? Las poblaciones es, entonces, conjuntos de individuos de la misma especie que se relacionan y permiten dejar descendencia fértil. ¿Sí? Eso es como poblaciones. El conjunto de varias poblaciones, ¿sí?, que se interrelacionan entre sí, tanto sea para la reproducción como para la alimentación o la supervivencia, se le conoce como comunidades. ¿Sí? Varias poblaciones de diferentes especies. El conjunto de estas comunidades relacionadas entre sí y con el medio ambiente que los rodea, vamos a formar entonces lo que nosotros conocemos como ecosistemas, ¿sí?, que es la suma de todas las comunidades más el ambiente, más si es un ambiente acuático, si es un ambiente terrestre, entonces obtenemos ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos. ¿Sí? Que es el conjunto de un montón de poblaciones y comunidades de especies y que van a necesitar sí o sí de ese ambiente para poder subsistir. ¿Se comprendió? Sí, ¿no? Sobre todo es un tema muy lindo para trabajar, eh, pero más que nada es una explicación para que ustedes puedan entender y puedan ir relacionándolo con la vida cotidiana. Bien, entonces, vamos a continuar ahora, vamos a tratar de diferenciar o definir qué es un ecosistema, ¿sí? Bien, está igual desarrollado en el módulo. Como ya sabemos, los seres vivos no viven aislados unos de otros y también sabemos que los seres vivos no son todos iguales, sino que existen miles de especies diferentes, las que a veces comparten un mismo lugar en la vida. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una imagen, ¿sí?, que podemos llegar a observar un ecosistema acuático debido por el agua y un ecosistema terrestre, cómo se van a relacionar. ¿Sí? Encontramos peces, patos, aves rapaces, eh, libélula, plantas, ¿sí?, tanto acuáticas como terrestres, gusano, lombrices, caracol, ¿sí? Acá hay un montón, unas arañas, ¿sí? Son especies de diferentes ecosistemas, ¿sí?
podemos relacionar, entonces podemos ver que los individuos de una misma especie que se relacionan entre sí. ¿Sí? Varios individuos se van a ir relacionando entre sí para permitir, ¿sí? la perpetuidad. Bien, entonces, el análisis de nuestro ecosistema que estamos trabajando acá nos va a permitir definir al conjunto de seres vivos que conviven en un determinado lugar y que se relacionan entre sí con su medio, lo conocemos como ecosistema, ¿sí? Ahí tenemos la definición propiamente dicha de un ecosistema. Los ecosistemas van a estar constituidos por varios elementos, ¿sí? Entonces los considera lo más importante, lo va a considerar dos tipos de elementos importantes que son con vida y otros sin vida. Entonces acá diferenciamos y definimos bien en profundidad lo que son los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos de un ecosistema son los seres vivos que lo conforman, ¿sí? Son aquellos seres vivos con vida, ¿sí? Biótico con vida. Por ejemplo, acá tenemos a los patos, ¿sí? Al pez, a la araña, a las plantas. Esos son todos seres vivos bióticos. Ahora, los seres vivos abióticos son elementos que pertenecen y son parte de un ecosistema, pero que no poseen vida. Por ejemplo, la luz solar, la temperatura, el suelo y el tipo de suelo, los vientos, el agua, el aire, ¿sí? Todo eso son seres vivos abióticos, es decir, que no forman y no son parte de la vida. Sí, también a los factores abióticos los conocemos como biotopos y a los factores bióticos, los factores bióticos los conocemos como biocinesis y los factores abióticos como biotopos. ¿Sí? Acá vamos a ver entonces cómo se relacionan los diferentes individuos de una misma especie, ¿sí? Cómo se van a relacionar y van a pertenecer a una misma comunidad o mejor dicho, a un ecosistema. Entonces podemos deducir que los factores bióticos conforman a los ecosistemas, es decir, los seres vivos que encontramos en ella, se organizan básicamente en comunidades y dentro de estas forman poblaciones. Cuando hablamos de comunidades estamos refiriéndonos al conjunto de seres vivos de diferentes especies que interactúan entre sí en un lugar y en un tiempo determinado. Y a cada una de ellas la llamamos y conocemos como individuos. Si es un repaso a lo que veníamos prácticamente charlando y haciendo hincapié. ¿Sí? Entonces, poblaciones, individuos de la misma especie, comunidades, relación de varios individuos, ¿sí? Que interactúan entre sí y pertenecen a la misma especie. Entonces, nosotros los humanos, ¿qué somos? Somos poblaciones, porque nos agrupamos en poblaciones ya que no dispersamos por el mundo compartiendo un lugar y un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Las poblaciones van a cumplir características. ¿Sí? Hay ciertos atributos propios de un organismo en su organización para permitir una tranquilidad propiamente dicha, ¿no? Todo grupo especial tiene sus leyes o reglas. Primeramente, marco en este video la definición de población, seres vivos de la misma especie que se relacionan entre sí y pueden dejar descendencia fértil, ¿sí? ¿Qué características poseen en cantidad, o sea, en importancia? Primero, la tasa de natalidad. ¿Qué es la tasa de natalidad? Es el número de individuos de la misma especie nacidos en una población en un lapso de tiempo dado. ¿Para qué utilizamos esto? Para mantener si la especie no está en extinción o no. O está creciendo más de lo normal o está entrando en una extinción propiamente dicha. La tasa de mortalidad nos va a indicar el número de individuos de la misma especie que mueren en el lapso de un tiempo determinado. ¿Sí? Que esto es lo que viene ocurriendo contándoles en relación a la migración o a la extinción de la especie. ¿Sí? Por eso es importante todo tipo de tasas. Migraciones. ¿Qué cantidades de individuos ingresan o migran hacia la zona? ¿Qué cantidades salen o emigran en poblaciones dadas? Debido a que a veces no todos no vuelven, se produce una emigración por la caza o por la trata de animales, a veces esa misma cantidad no vuelve o vuelve en mayor cantidades. La abundancia es el número de individuos de una población, ¿sí? O sea, es cantidad de individuos que tenemos dentro de una población. La proporción de edad o de edades, mejor dicho, se refiere a la cantidad en número o peso de individuos
de cada edad, ¿sí? Para ver, por ejemplo, calcular si la especie muere a temprana edad, muere a edad más antigua, ¿sí? Eso más que nada se utiliza para los seres humanos y calculan más o menos qué proporciones poseen. Y la densidad es el número de individuos por unidad de superficie o volumen, que es prácticamente el número conocido de abundancia, pero en este caso calculado por una densidad propiamente dicha. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver acá entonces? Como vemos que todas estas características son propias de una población. ¿Sí? Siempre vamos a ver que los ecólogos más propiamente dicho calculan la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, las migraciones, las abundancias. ¿Sí? Todo esto lo calculan para ver si la especie prospera o no. Y si no prospera, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora entonces la relación que tienen todos los seres vivos entre sí con su alimentación. Como ya vimos anteriormente, las especies que conforman un ecosistema establecen distintos tipos de relaciones. Alimentarse es una de las maneras de relacionarse. Y como sabemos, en esta relación las especies se alimentan unas de otras. Un organismo de una especie es alimento de una organización, de un organismo de otra especie, que puede ser comido a su vez por un tercero, que puede a la vez ser comido por un cuarto, y así sucesivamente, ¿sí? Nosotros vamos a ir siendo un escalafón de los que podemos ir alimentados o no. Para eso decimos que los distintos individuos de la misma especie se relacionan entre sí, estableciendo cadenas alimentarias, y estas cadenas, cada organismo representa un eslabón, ¿sí? Primer eslabón, siempre vamos a tener a los sí, a los que no, antes de los herbívoros, la imagen acá no está. El primer eslabón siempre van a ser los animales o seres vivos productores. Por ejemplo, en este caso, en mayor medida, siempre son las plantas. Las plantas se pertenecen al primer eslabón, conocido como productores. ¿Sí? El segundo eslabón van a ser los herbívoros. ¿Sí? ¿Por qué los herbívoros? Acá tenemos al segundo eslabón. Se alimentan de plantas, por ejemplo, el ciervo y el saltamonte. ¿Sí? Entonces, primer eslabón, plantas o productores, herbívoros, segundo eslabón. Tercer eslabón, los eh, carroñeros, sí, los carnívoros, mejor dicho. Los carnívoros se alimentan de otros animales, ¿sí? Por ejemplo, el lobo o el tigre, que en este caso se puede llegar a alimentar del ciervo o el saltamonte no, pero del ciervo sí, el lobo y el tigre. Vamos a tener a los omnívoros, ¿sí? Que se van a alimentar de alimentos tanto de origen animal o vegetal, ¿sí? Ahí encontramos a el tercer eslabón, nosotros perteneceríamos a este eslabón, ¿sí? A los omnívoros. Los detrívoros van a estar al final porque se van a comer los restos de los seres vivos, y antes de los detrívoros encontramos a los carroñeros que se van a alimentar de los animales muertos, por ejemplo, eh, los buitres, ¿sí? Todo esto lleva un orden, siempre van a ser los consumidores, van a ser los detrívoros los que destruyan por completo los animales, ¿sí? Y permitan que esta vida, propiamente dicha, eh, pueda relacionarse y permitir que los seres vivos perpetúen en el ambiente, ¿no? Un animal no come siempre lo mismo, sino que suele variar su dieta, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la lechuza, se puede poder alimentar de un ratón, pero también de un pajarito. Un león puede alimentarse de una selva, también de un ciervo. Sí, o sea que no se la van a comer a la misma especie y basta destruirla porque si no se irían decayendo, ¿sí? Esto significa que un tipo de animal puede ocupar distintos eslabones en diferentes momentos de la vida que le dependa, ¿sí? En síntesis, entonces, en cualquier ecosistema, las redes alimentarias forman distintas cadenas, muy complejas, y generalmente en ellas intervienen individuos de numerosas poblaciones distintas, ¿sí? Pero entonces, en esta cadena alimentaria, ¿sí? Vamos a observar que
los seres vivos también, además de alimentarse, van a liberar no solo desechos, sino energía, ¿sí? Por ejemplo, ahí vamos a ver una cadena propiamente dicha: productores, consumidores, descomponedores, nutrientes orgánicos, ¿sí? Cómo se van a ir relacionando. A partir del primer proceso, ¿sí? Es la fotosíntesis. Los productores van a obtener el sol, ¿sí? Y van a realizar la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas, ¿sí? Usan este proceso para alimentarse, crecer y desarrollarse. Necesitan sí o sí de la clorofila, ¿sí? De el sol, absorber la luz solar, de agua y de oxígeno, perdón, de dióxido de carbono, para poder realizar este proceso, ¿sí? Como producto final van a formar glucosa, que va a ser el alimento de la planta, ¿sí? Oxígeno, que va a ser lo que nosotros respiramos y ellos van a expulsar, y además van a expulsar calor, ¿sí? La energía que obtienen las plantas por la fotosíntesis pasa al segundo eslabón, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando consumen, por ejemplo, los gusanos, pero parte se dispersa en forma de calor. Primero entonces se libera el calor de las plantas y viene un herbívoro, un conejito por ejemplo, y se come una planta. Esa energía pasa desde el productor ahora al conejo, ¿sí? El conejo todo lo que no va a utilizar lo libera otra vez en forma de calor, ¿sí? Cuando un conejo es comido, parte de esa energía acumulada pasa a los descomponedores, ¿sí? Porque es destruido por completo o muere, ¿sí? Y esto también libera calor. Estos descomponedores, su resultado, van a producir nutrientes orgánicos, perdón, nutrientes inorgánicos. Una forma de representar esta transferencia de un eslabón a otro, que evidencia la disminución de la misma, es a través de las pirámides de biomasa, que ustedes lo tienen en el módulo. Si es una pirámide que indica cómo se va perdiendo calor y en dónde hay mayor consumo de energía entre las especies. Si en realidad el mayor consumo de energía o liberación de energía lo realizan los productores, y a medida vas disminuyendo la energía que se va liberando, debido a que el resto de los seres vivos utilizan mayor cantidad de energía. Bien, esto es todo por hoy, ¿sí? Es un pantallazo de lo que vamos a trabajar en la unidad número 2. La idea es que ustedes, como vengo repitiendo y van a escuchar en todos los videos, es que lean el módulo, realicen las actividades de autoaplicación, realicen las actividades que están para entregar, porque todas las van a encaminar para poder realizar el examen, ¿sí? Los invito obviamente a recorrer toda el aula virtual, ¿sí? Para poder interactuar con la misma y que le permita hacer de fácil acceso todo el material que tengan acá. Les deseo lo mejor y nos estamos oyendo más adelante. Hasta luego.